De acuerdo a las investigaciones realizadas por varios expertos, el estudio de la Biblia y, por supuesto, la demonología moderna, el diablo es el mal encarnado y la antítesis de Dios. Pero lo que muy pocos saben es que junto con él cabalga otro ángel caído. Pocos conocen a este oscuro demonio, ya que solo se ha dado a conocer una sola vez, cuando el rey Salomón convocó a Belcebú con la ayuda de un anillo mágico que Dios le había otorgado. Para quienes son seguidores religiosos y se apegan a la Biblia, no existe otra verdad más que lo que ahí dice. Es decir, que para ellos, la Biblia es la última y definitiva palabra de Dios. No obstante, lo que estas personas a menudo ignoran es que se han excluido innumerables historias de las páginas del sagrado libro a lo largo de los siglos. Los escritos externos, conocidos como textos apócrifos, han introducido eventos épicos completos con varios demonios y deidades. La historia que estoy a punto de contarles era, hasta el día de hoy, una historia perdida. Yo soy el documentalista y esto es Absetibow, el demonio perdido. En el testamento del rey Salomón, el demonio Absetibow se presenta como una amenaza hostil a Dios y a cualquiera que decida seguirlo. Sin que el profeta lo supiera en ese momento, Absetibow fue uno de los demonios contra los que luchó Moisés, el mismo que convenció en secreto al faraón para que se rebelara con Moisés en el libro del Éxodo. Absetibow gobierna algunos segmentos del inframundo, frustrando el beneficio de Dios en cada oportunidad, y de todos los demonios hostiles que causan estragos en el mundo, él demuestra ser un enemigo particularmente astuto. Absetibow es un ángel caído. Cuando Absetibow habla con el rey Salomón, confiesa que es especialmente hostil porque no solo es un demonio, sino un ángel caído. Antes de sus días de demonio, Absetibow alababa a Dios junto con el resto de los ángeles, viviendo en el primer cielo, al que según él le llaman Amelot. Sin embargo, después de su caída, dijo que empezó a vivir en la tierra, desfigurado y vengativo. Llegó a ser conocido como el demonio del Mar Rojo. Dejó el cielo con el demonio Belcebú. Cuando Belcebú dejó el cielo, no estaba solo. En el testamento de Salomón, Belcebú le explica a Salomón que durante la caída, Absetibow partió junto con él. Enfadado y vengativo, Absetibow se convirtió en un demonio de la tierra después de su caída. El demonio del ala roja. Absetibow es un demonio con una sola ala roja, ya que tomó una forma mutada después de su descenso del cielo. Al irse, Absetibow no tuvo la misma suerte que Belcebú. Para evitar que cayera, los otros ángeles se agarraron desesperadamente a Absetibow,
tomándolo de una de sus alas, pero en lugar de sujetarlo, lamentablemente la arrancaron de su cuerpo. Fue debido a esto que Abseti-Bou se convirtió en una criatura de una sola ala, de color rojo oscuro. En el infierno, él gobierna sobre el Tártaro. Belcebú le explica a Salomón que en el infierno se utiliza un tipo de jerarquía no organizada. Abseti-Bou juega un papel fundamental en esta jerarquía, incluso viviendo en su único hogar en el mundo de los demonios, el abismo griego del Tártaro. El Tártaro sirve como mazmorra para castigar a las almas malvadas y como jaula para albergar a los desterrados titanes. Es un poderoso y persuasivo hechicero. Cuando Abseti-Bou explica sus malas acciones al rey Salomón, se retrata como astuto y rapaz. Se jacta de su brujería y magia, afirmando ser muy superior a Moisés en todos los sentidos. El antiguo ángel incluso tiene el poder de cambiar las ideas a su favor. Abseti-Bou también es un maestro de hacer milagros, maravillas y señales, y puede prestar sus poderes a otros, incluidos los humanos. Convenció al faraón de que ignorara a Moisés. Uno de los principales logros de Abseti-Bou es hacer miserable la vida de Moisés. En el testamento del rey Salomón, Abseti-Bou afirma que él fue la fuente de la angustia y la confusión que Moisés encontró en el libro del Éxodo de la Biblia. El demonio confiesa que fue él quien endureció el corazón del faraón contra Moisés, catalizando a Moisés para liderar un éxodo y convenciendo al gobernante de seguir su camino. Abseti-Bou se describe a sí mismo a Salomón como un adversario hostil a Moisés, incluso diciendo que es mejor en hacer maravillas y señales. Abseti-Bou se alegra de antagonizar a los seguidores de Dios debido a su intenso odio a él mismo. Ayudó a los magos. En el libro del Éxodo, Janes y Jambres afirman ser hechiceros y magos. La pareja realiza la misma magia que Moisés mostró previamente al faraón, en un intento de probar que Moisés era falso. Pero el relato de Abseti-Bou en el testamento de Salomón afirma que estos dos magos tuvieron un poco de ayuda del exterior. Abseti-Bou le dice a Salomón que él fue quien les ayudó en su brujería, cuando pidieron ayuda contra el hacedor de milagros de Dios. Abseti-Bou estuvo allí para prestarles sus poderes. Cruzó el Mar Rojo con los egipcios. Como principal adversario de Moisés, Abseti-Bou afirma que no perdió la oportunidad de seguirlo a través del Mar Rojo. Cuando Moisés huyó con los israelitas a través de las aguas separadas, Abseti-Bou dice que fue tras él, llamando al faraón para que le siguiera. Cuando el Mar Rojo se cerró sobre Abseti-Bou y el ejército del faraón, él quedó atrapado en una columna de aire. Un demonio finalmente levanta a Abseti-Bou y su columna de las profundidades de las aguas y lo lleva al rey Salomón. El rey es poco amable. Después de confirmar la identidad de Abseti-Bou mediante una rápida entrevista, Salomón lo condena a apoyar la columna que sostiene su templo hasta el final de los días. Salomón añade un segundo demonio a su columna. Según la historia, el rey Salomón envía al demonio Efipas a llamar a Abseti-Bou. Juntos, Efipas y Abseti-Bou levantan el pilar gigante en el aire.
Salomón los ata ahí debajo del pilar para siempre. En respuesta, los dos demonios dejan a Salomón con un críptico presagio. Ellos sostendrán el pilar mientras Dios viva, pero el día en que lo dejen caer, el mundo entero llegará a su fin. Belcebú afirma que Abseti-Bou regresará. Cuando el rey Salomón se acerca a Belcebú y le pregunta por Abseti-Bou, el demonio revela que conoce muy bien a Abseti-Bou. En esencia, le dice a Salomón que no se preocupe por el demonio menor. Belcebú explica que Abseti-Bou se levantará de nuevo para provocar su caos cuando le plazca y le asegura al rey que él se muestra según su propia voluntad. Abseti-Bou y la Vía Láctea. Cuando Abseti-Bou y Efipa son atados a un enorme pilar por el rey Salomón, el aspecto del mismo recibe una descripción única. Cuando levantan el pilar, parece estar suspendido en el cielo por el viento. El pilar le da al cielo un color opaco para que pueda ser visto a simple vista. Para algunos, esta podría ser una historia de origen de la Vía Láctea. Abseti-Bou solo aparece en el testamento de Salomón. De momento, Abseti-Bou solo existe ahí, en este testamento del rey Salomón, en esta escritura apócrifa. Se enumera el poder influyente del demonio en la historia de los israelitas. Abseti-Bou arroja luz sobre la historia del Éxodo, afirmando que influenció al faraón y ayudó a los enemigos de Moisés. Sin embargo, el relato de Abseti-Bou contradice las escrituras cristianas. Es por eso que quizás no está incluido en la Biblia. En la literatura cristiana, fue Dios y no un demonio quien endureció el corazón del faraón contra Moisés y su pueblo. Yo soy el documentalista y esto fue Abseti-Bou, el demonio perdido. Si estás interesado en leer el testamento del rey Salomón, he dejado un link del libro en la descripción. Puedes descargarlo totalmente gratis.